Bienvenida al Lipi Podcast, tu podcast sobre lipedema. El nuevo capítulo comienza en 3, 2, 1. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todas, queridas oyentas, y bienvenidas de nuevo a un nuevo episodio del Lipi Podcast. Soy Joana y como siempre estoy aquí con mi coanfitriona Monse. ¿Cómo estás, Monse? ¿Qué tal hoy? Hola, ¿qué tal, Joana? Pues hola a todas las oyentes y oyentes, aliados y afectados del lipedema. Aquí estamos en un capítulo más, muy emocionadas hoy porque tenemos una invitada increíble que estoy súper segura que nos va a aportar muchísimo porque recuerdo toda la charla que nos dio cuando estuvimos de presentadoras en Fisioliva. Y sí que es verdad que casi siempre decimos lo mismo, que tenemos una invitada increíble, pero es que es verdad, es que nuestras invitadas, nosotros nos rodeamos de calidad, pero bueno, al final del programa las personas que nos oigan pues dirán, es verdad, es verdad. ¿Cómo se llama nuestra invitada de hoy, Joana? Pues tenemos hoy a la doctora Martínez Padilla, que ya es directora médica y fundadora de Aurea Clinic. También es especialista en cirugía plástica, reparadora y estética y es pionera en la técnica Wall de BodyJet para tratar el lipedema. Además, aparte de todo eso, ella es madre, pintora y apasionada del trabajo bien hecho. Me encanta eso. Bienvenida, doctora. Hola, Joana, hola, Monse. Pues nada, es un placer estar aquí con vosotras hoy. Estamos encantadísimas de tenerla aquí con nosotras hoy y claro, su trabajo es súper inspirador y estamos seguras de que nuestras oyentes aprenderán hoy un montón de cosas, por lo que podríamos empezar porque se presente un poquito más, porque claro, nosotros hemos dicho unas pinceladas de todo lo que es la doctora, pero por si podía presentarse un poquito. Sí, claro que sí. Bueno, pues como bien habéis dicho, yo soy la doctora Martínez Padilla, soy cirujana plástica, estética y reparadora. Vivo en Sevilla, actualmente tengo mi clínica, Aurea Clinic, en Castilleja de la Cuesta, en Sevilla. Y bueno, pues ya llevo 20 años en el ejercicio de la medicina, pero la verdad es que casi en la última década, un poco más de 8 años, ¿no? Pues tenemos una actividad muy intensa en torno al lipedema, que es una enfermedad poco conocida, menos reconocida y que, bueno, pues muchísima gente debería ser consciente de que existe, pues por la gran pérdida en la calidad de vida que genera en las pacientes que la padecen, y ese es el motivo por el cual estamos hoy aquí para hablar del lipedema. Y la gran prevalencia, ¿no? Porque aunque sea el 10%, ¿no? Que hay varios números que se están barajando por ahí, aunque sea un 10%, es una prevalencia muy alta, ¿no? Pues eso es altísimo como prevalencia para una enfermedad crónica. La verdad es que es altísimo. No sabemos si siempre fue una prevalencia tan alta o la gran influencia del medio, ¿no?, sobre el estado inflamatorio de la grasa ha hecho que hoy en día dé la cara gente con una predisposición genética que quizá antes no todo el mundo. La verdad es que no se tiene muy claro, no se tienen estadísticas reales, pero sí que actualmente el problema es muy serio. En otro capítulo anterior con Xavier, que es representante de Media, además de otras muchas cosas, nos contaba, ¿no?, también un poco que puede ser por toda la vida actual, ¿no?, que tenemos, que han cambiado muchísimas cosas, desde el aire que respiramos, lo que comemos, cómo tenemos nuestra vida, ¿no? Y sí que es muy interesante para nosotras, ¿no?, sobre todo las afectadas, que personas como tú pues se adentren tanto, ¿no?, en el mundo del lipedema. Y por eso yo te quería preguntar un poco sobre tu formación, ¿no? ¿Cómo llegaste a decir, venga, voy a ponerme a ayudar a estas personas y qué tengo que hacer, cómo me tengo que formar? Cuéntanos un poco, ¿cómo fue todo esto? Sí, pues la verdad es que nosotros nos planteamos el tema de la formación más intenso, sobre todo porque mi hermana tiene lipedema, ¿no? Puri tiene lipedema, y entonces pues es algo que siempre nos interesó muchísimo, sobre la evolución, sobre cómo intentar mejorar el pronóstico de la enfermedad. Y ya pues ahora pues son cerca de 10 años, ¿no?, que yo me empecé a formar en un tipo de liposucción específica, en un tipo de aparatología específica, que era el BodyJet. Y no es una formación que yo hice pensando en formarme en lipedema inicialmente. O sea, el BodyJet no se inventó para hacer lipedema, se inventó para hacer liposucciones mínimamente dañinas, digamos, para el tejido, para que no creara pues mucho riesgo de dolor, de cardenales y todo esto. Y en Alemania esto es una manufactura alemana, entonces la verdad es que allí se estaba haciendo mucha comparativa con otro tipo de maquinaria y vieron que la liposucción asistida por chorro de agua, el wall, ¿no?, lo que hace el BodyJet,
pues sí que parecía que tenía mucho mejor postoperatorio en cuanto a riesgos de daños de pequeños vasos, todo lo relacionado con la inflamación, con el dolor, con la aparición de seroma o de necrosis cutánea y demás, iba muy bien. Y eso fue lo que hizo que muchos médicos en aquella época se empezaran a inclinar por el body jet, en comparación con otras técnicas que ya existían todas, el body jet de las últimas, ¿no? Para hacer liposucciones en el lipedema. Por aquel entonces, pues en Alemania se hizo mucha presión para que el lipedema fuera lo que es hoy a nivel de reconocimiento de la OMS-EMA. En Alemania se hizo mucho, en Finlandia también, pero por aquel entonces las liposucciones pues las hacía un poco cada uno al estilo que pensaba. La verdad es que la técnica ha evolucionado más en los años que han pasado después de eso que en lo que había anteriormente, pero sí que se veía eso, que comparativamente con otras técnicas de liposucción pues tenía mucho menos riesgo de daño de pequeño vaso y por tanto pues mucho menos riesgo de complicaciones, y por eso se empezó a emplear mucho para el lipedema. Yo realmente cuando fui a Alemania me fui a formar con el body jet en lipofilling mamario. Fíjate que es algo muy diferente, pero sí que los mismos profesionales que estaban formándonos, los mismos cirujanos plásticos que formaban en lipofilling mamario son los que nos dieron esta otra formación y nos dijeron, mira, estamos haciendo esto, la verdad es que es totalmente diferente a otros tipos de liposucciones. Y de ahí surgió todo. Pues sí, la verdad es que de ahí surgió todo. Es muy interesante porque en Alemania tienen un problema súper serio, aparte de toda la clínica del lipedema. En los países donde hace mucho frío, la gente que tiene las piernas muy gorditas no se podía poner botas. O sea, era una cosa que claro, allí saltó porque muchísima gente nunca se había podido abrochar una bota. Imagínate en Alemania, ¿no? Sí. Con Ostras, el qué frío que interesante. hace. Qué curioso, ¿no? Sí, porque esto para nosotras es como la ilusión, ¿no? De operarnos y ponernos botas, pero claro, lo nuestro es totalmente opcional. Nosotros también podemos tirar perfectamente con zapatos y Botines. calcetines, Sí. pero claro, los países, no lo había pensado jamás en la vida. Claro, en Finlandia me imagino con estas botas de pelos como las que lleva la bichota, ¿sabes? Que está ahí, que yo creo que son un poco botas de esquimales, ¿sabes? Así, por lo cual... Claro, pero lo hace más bien por necesidad, no por antes muerta que sencilla. Ostras, sí, sí, qué curioso, qué curioso. Pues yo quería preguntarla sobre el motivo de fundar Aurea Clinic. ¿Cómo empezó todo eso de lanzarse? Porque nunca es fácil, ¿no? Lanzar su propia clínica, empezar de cero, ¿no? Es un reto bastante importante que no solo a nivel profesional, pero a nivel personal, ¿no? Es algo que toma mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha dedicación. La verdad es que sí, la verdad es que es muy difícil el emprendimiento. En España es especialmente difícil el emprendimiento, no está especialmente premiado que la gente emprenda, ya lo sabemos, ¿no? Pero Sí. además de esto, bueno, pues yo estaba entonces con una actividad mixta, tenía actividad en el hospital, tenía actividad privada también en aquel entonces en una clínica privada, pero la asistencia que se puede dar en ocasiones en las consultas que se alquilan en hospitales o en clínicas privadas a mí no me permitía dar el servicio que yo quería dar a mis pacientes. Y yo siempre había tenido muy claro unos estándares de calidad, soy bastante exigente en todos los ámbitos de mi vida y era muy complicado hacerlo con una consulta dentro de la sala de espera en un hospital, dentro del mecanismo, ¿no? de las tripas del hospital, que te impedía dar un poquito de exclusividad, un trato un poco más cercano a la gente. Y todo el paciente que se opera de cirugía plástica, de cualquier cosa, del lipedema o de otras cosas que quizá alguien pueda tildar de puramente estética, pues es un paciente que está sufriendo y que necesita un cariño, una cercanía, una comprensión. Todo el que se opera necesita eso. Sí, y por eso fue el motivo de abrir hace ya este año. Es el 10º aniversario de la clínica, en octubre lo celebramos, así que fíjate qué camino llevamos ya andando. Sí, sí, queda muy poquito además ya para celebrar este aniversario. ¡Qué guay! Pues sí, sí, ya compartiremos todas las cositas que vayas poniéndose en tus redes sociales para todas las personas que estén por ahí cerquita, pues que puedan ver todo eso que vayáis que seguro que viendo lo que montasteis en las jornadas de Fisioliva en Sevilla, seguro que algo estáis tramando para celebrar este aniversario. ¿Podría ser? Sí, de verdad es que estamos planeando una fiesta tremenda y la celebraremos, ya te digo, el 10 de octubre por todo lo alto. Y sí es verdad que nosotros, bueno, pues nos gusta dar difusión, ¿no? El año anterior hicimos, que tú también estuviste presente, ¿no? Las primeras jornadas del lipedema que se hicieron aquí en Sevilla, que se hicieron en Andalucía, de hecho. Este año pues se ha encargado mi hermana. Esto es un trabajo arduo de preparar, pero la verdad es que nosotros estamos muy motivadas porque es que esta enfermedad
es que no tiene el reconocimiento que necesita. Es algo que tenemos que poquito a poco ir mentalizando a la administración de que debe asumirse por la seguridad social. No te digo yo que no se opere en privada, es igual que la reducción mamaria. O sea, tú puedes elegir operarte una reducción mamaria en la privada o poner, bueno, cualquier cosa puedes elegir hacerla en la privada, pero claro, El hay mucha primer gente con paso es limitaciones económicas, ¿no? Claro. Que no puede elegir sobre todo por tema económico. Entonces sería Sí. bueno que la administración se hiciera cargo por lo menos de alguna parte de los casos, ¿no? Como se hace en otras patologías, por lo menos de los casos más graves, sí. Sí, aunque haya listas de espera, ¿no? Al final es como el bypass gástrico. Hay gente que espera 3, 4, 5 años o incluso para quedarse embarazada, que también hay un montón de esperas, pero oye, que la gente al menos pueda elegir, ¿no? La verdad es que lo que hacéis está genial y nos consta, ¿no? De todo el procedimiento, de todas las cosas que estáis haciendo y además es algo que explicaste en la charla, ¿no? que hiciste ahí en Fisioliva y nos gustaría ver si fuera posible darnos algunas pinceladas, ya que también eres pintora, algunas pinceladas un poco de lo que hablasteis allí, ¿no? De que era resolviendo dudas, qué puedo conseguir con la cirugía, pros y contras, si puedes dar algunas pinceladas de lo que hablasteis allí. Sí, pues claro que sí. Mi enfoque en aquella ponencia fue muy pragmático. Yo quería alejarme un poco de lo que siempre se cuenta del lipedema, ¿no? Son todo como cosas muy introductorias que cualquier persona puede leer en internet, en realidad. Y las ponencias médicas, si nosotros hablamos de forma médica, pues deben ir enfocadas siempre a que el paciente realmente comprenda y sepa qué alcance tiene su enfermedad o qué alcance tienen las posibles soluciones médicas que se le puede dar a la enfermedad, ¿no? Entonces, allí en la ponencia pues estuvimos hablando de las principales complicaciones basadas en las características tanto de las técnicas quirúrgicas que se emplean para resolver esta enfermedad, como de otras opciones que se emplean no quirúrgicas, y también de qué expectativas se puede tener al aplicar las unas o al aplicar las otras. Y es que el lipedema, pues como enfermedad crónica que es y multifactorial, eso quiere decir que tendrá una base genética, que tiene una base ambiental, no controlamos todavía exactamente por qué se produce, no se sabe lo que nosotros llamamos, no se sabe lo que es el mecanismo fisiopatológico del lipedema, ¿no? Entonces, en lo que nos hemos basado hasta ahora, bueno, pues son los estudios que van surgiendo y hemos visto primero que hay una influencia ambiental y que esta influencia va a hacer que las personas que padecen lipedema sean beneficiadas de adecuar su estilo de vida, tanto dieta como ejercicio, ¿no? como el uso de presoterapia, con prendas de presoterapia personalizada. Pero lo que tenemos claro es que el lipedema existe desde hace mucho tiempo, que como dije en mi ponencia ya en los años 40 se publica el artículo primero que yo he podido encontrar, ¿no? En revista digital, imaginaros, que es el síndrome de piernas grasas dolorosas publicado en revista de plástica, ¿no? Y este tipo de experiencia nos ha hecho ver que durante todos estos años esta enfermedad, que aunque no se tratara como enfermedad, sí que se ha liposuccionado durante mucho, mucho tiempo, ¿no? Sí que se ha visto que la liposucción siempre hizo mejora en el paciente del lipedema. Y esto es porque la grasa en el adulto no se reproduce. O sea, nosotros cuando somos pequeños, el número de células de grasa que tenemos sí que se está reproduciendo. Es por eso tan importante que los niños pequeños no estén gorditos, que hagan comida muy sana, porque si ahí engordas sí que se te aumenta, se hiperplasia el número de células. En el adulto no ocurre esto, ¿no? Por lo menos a día de hoy no tenemos constancia de que ocurra. Y entonces, cuando nosotros eliminamos quirúrgicamente parte de esa célula, pues esas células, esos adipocitos, dejan de estar. Es decir, la clínica que provocaban deja de existir. Evidentemente, al ser una enfermedad que afecta a todas las células grasa y seguramente al tejido que la rodea, ¿no? Vaso o conjuntivo, pues probablemente esta enfermedad va a mantenerse ahí latente en el tejido que queda. Pero aquí estamos hablando de una enfermedad no maligna donde el remanente de tejido enfermo que nos queda parece que si es muy poco, si se deja una liposucción muy apurada, parece que el tejido no es suficiente para causar síntomas a posteriori de la enfermedad. Todo esto, por supuesto, no tenemos 10 años o 15 años de artículos de lipedema para demostrarlo, pero tenemos décadas y décadas y décadas de demostración de cómo evoluciona una liposucción en todo el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, las liposucciones son irreversibles. Siempre, antes de que esto se considere enfermedad y no, las liposucciones son irreversibles. Si a ti te hacen una asimetría con una liposucción o te hacen un hoyo, tú te mueres con eso si no te lo operas. Por eso se tienen que retocar, no se cambian. Es distinto
a una confusión que tiene muy grande la gente sobre si se pierde o no la capacidad de engordar con una liposucción. Es decir, si vemos las células grasas como saquitos, ¿no? Y tú en tu pierna tienes 10 saquitos, ¿no? Y te quitan, a lo mejor en una liposucción te quitan 8, pero sigues teniendo 2 y esos 2 pueden estar más llenos o más vacíos. Y si tú comes un montón de calorías de más y engordas, evidentemente tus otras células grasas se rellenarán más. O sea, no es que la grasa se te vaya a otro sitio, es que si sigues engordando, pues engorda lógicamente donde haya adipocitos. Pero este no es el caso de la gente con lipedema, porque estamos hablando de que tienen unos acúmulos patológicos, no es un acúmulo porque han tenido un estilo de vida terrible, ¿no? Por supuesto, se puede tener a la vez obesidad y lipedema, pero muchísima gente delgada tiene lipedema, muchísima. Y son personas que no es un aumento de la grasa a consecuencia de la dieta, es algo que tenemos que tener totalmente diáfano. El lipedema no es un problema de exceso de alimentación, es otra cosa, ¿no? Es otro tipo de enfermedad. Entonces, como cirujana, yo enfoqué mucho la ponencia a cuáles son las complicaciones, porque la gente tiene miedo de operarse, porque tiene sentido común. Yo siempre digo que tener miedo de operarse es un signo clarísimo de salud mental, porque existen los riesgos. Entonces, claro, cuando uno es consciente, pues lógicamente tiene miedo de operarse, ¿no? Claro. Y ese miedo, pues es lo que se intenta mitigar con información y daros cuenta que nosotros tenemos una tasa de complicaciones en plástica muy, muy baja, pero muchas de ellas son complicaciones evitables. Y en las liposucciones, una complicación que hay que evitarla por todos los medios, porque si no se pone prevención, si no se pone profilaxis, es una complicación que causa mortalidad, fíjate, es grave y evitable, es la trombosis. Entonces, muchísimas de las cosas que yo hablé en la ponencia eran de cómo prevenir esa trombosis venosa profunda después de una cirugía de liposucción. Qué importante esto me ha gustado esto que has dicho de las cartas sobre tenerle, la mesa. Sí, exacto, y de tenerle miedo porque es de sentido común. Yo creo que no se lo había escuchado nunca a nadie, ningún cirujano, y hay gente que dice, no, a mí no me da miedo operarme. Y dice, es que la cuestión no es que te dé miedo o no, como tener miedo de que tengas un fantasma debajo de la cama, ¿sabes? Sino es tenerle respeto a que te estás sometiendo a un procedimiento donde estás firmando un papel de 20 hojas casi, donde dices que te puedes morir, precisamente no solamente por operarte del lipedema, sino por la simple anestesia, por lo cual es importante, ¿no?, que la gente sepa lo que está haciendo y a mí me encanta, ¿no?, escucharte el cómo lo pones todo, porque además no solamente venga, te opero y hasta luego y búscate la vida. A mí me gustó mucho el cómo explicaste todo de más allá de los riesgos, ¿no?, de qué hay que hacer después, porque todos estos riesgos obviamente se pueden evitar con un buen tratamiento posoperatorio. Claro, porque no solamente durante la cirugía evitamos riesgos. Mira, las complicaciones del lipedema podemos tratarlas desde dos enfoques. Uno, de en qué momento se producen y otro, de qué nivel de gravedad tienen, ¿no? O sea, en qué momento se producen, pues van a estar los preoperatorios, intraoperatorios y posoperatorio, ¿no? Y en el preoperatorio, pues nosotros vamos a intentar prevenir complicaciones pues optimizando el estado del paciente, optimizando la dieta, que no tenga riesgos de complicaciones porque la dieta esté optimizada en el post, que vaya con la mínima inflamación posible. En algunos casos se hace tratamiento fisioterápico antes, no se beneficia a todo el mundo de eso, ya depende del grado. Y en el tratamiento intraoperatorio se previenen las cosas que se previenen durante la cirugía, bueno, pues que no baje la temperatura para que no haya hipotermia, que haya toda esterilidad, que el tiempo operatorio sea muy corto. Hay que hacer tiempos operatorios muy cortos, esto es muy importante, ¿no? Ponemos presoterapia intermitentes cuando se opera de arriba, no la podemos poner cuando se opera de abajo, pero intentar siempre que podemos operar a doble máquina para que los dos miembros se operen a la vez y se enfajen a la vez y hacer tiempos menores de 1 hora, ¿no?, en cirugías del lipedema. Pues todas esas cosas te evitan muchísimo los riesgos intraoperatorios. Por supuesto, pues rápido no te puede operar alguien sin experiencia, quiero decir. Esto no es operarlo rápido en plan paca. Para operar rápido, primero hay que aprender a operar bien, la velocidad se coge después. Es muy difícil. Claro. Llegar a operar rápido al final. Es difícil, ¿no? Quiero decir que estos son operaciones con una táctica quirúrgica que hay que aprender. Yo hago formaciones, lamentablemente para pocos cirujanos españoles, pero sí para muchos extranjeros, sobre todo en Sudamérica, que están empezando ahora a abrirse al mundo en el lipedema, ¿no? Entonces, siempre se les enseña, ¿no? Y las técnicas ellos tardan en hacerlas, de entrada tardan en hacerlas. Se tarda un tiempo en adquirir la maestría y la destreza de poder hacer una técnica bien hecha rápido. Sin embargo, bueno, pues una vez que se hace, son cirugías que se pueden controlar muchísimo los riesgos, ¿sabes? Y luego está el postoperatorio, que ya os conté, que es otro camino a seguir. ¿Y cuáles son los riesgos que más
podríamos decir que después de una operación del lipedema podían aparecer? ¿Qué tipo de riesgos podríamos encontrarnos? Me gusta, mira, cuando hablamos de riesgos de complicaciones, me gusta distribuirlo en 3 grupos. Yo creo que se entiende muy bien, aunque yo le digo a todo el mundo, a todos mis pacientes cuando vienen a la consulta, que de morirse hasta nada cualquier cosa puede pasar cuando uno se opera, pero dentro de las cosas más frecuentes o que pueden ocurrir, a mí me gusta distribuir en complicaciones leves, moderadas o severas, ¿no? Las complicaciones leves son de índole estética. Ya me diréis, ya claro que sé que me diréis que bueno, que no se operan por estética las pacientes del lipedema, pero Bueno. pensad que os está operando un cirujano Es importante, plástico. claro. Claro, yo como cirujana plástica no puedo evitar querer hacer una operación lo más estética posible porque lo llevo inherente a mi formación, ¿no? O sea, Claro. nosotros hacemos siempre lo más bonito posible y las complicaciones estéticas pues van a ser cicatrices, van a ser manchas, flacidez, van a ser ondulaciones. Esas son las complicaciones más leves que se pueden tener después de una cirugía de liposucción. Todo el mundo, cuanto más intensa es la liposucción, cuanto más apurada, cuanto más grave, más se van a magnificar ese tipo de complicaciones, ¿no? Luego están las complicaciones intermedias, que no ponen en peligro la vida, igual que las estéticas no la ponen en peligro, pero pueden complicarse con otras cosas a su vez. Y dentro de esto, en el grupo está muy claro que son los seromas y que son las úlceras cutáneas. Los seromas, ¿sabéis lo que son? ¿Sabéis lo que son los seromas? Los seromas son que se acumula líquido entre la piel y el músculo, por ejemplo, en las fascias, ¿no? En el tejido donde estaba antes la grasa que se ha liposuccionado. Y esto ocurre porque hay un desequilibrio entre lo que el cuerpo es capaz de absorber de inflamación y lo que se está generando. Es decir, que nosotros para prevenir los seromas tenemos que aplicar todo lo que disminuye la inflamación, tanto durante la cirugía como en el postoperatorio, como con la dieta, todo, hay que ir con todo. Y una de las cosas que afecta mucho aquí, que desequilibra, es la presión en el postoperatorio. Por eso es tan importante que las medias sean a medida, personalizadas, que hagan pared, porque ninguna prenda hecha estándar o aprieta como una prenda de tejido plano en el postoperatorio. No hay nada igual, ¿no? Incluso a veces añadimos esponjas, añadimos otras compresiones, pero siempre desde esa sujeción. Y luego están las úlceras. ¿Por qué se produce una úlcera en una liposucción? Bueno, pues se produce porque son liposucciones masivas. Y cuando nosotros liposuccionamos, aunque alteremos poco los vasos, muchos los rompemos, claro, muchos microvasos, estamos arrancando la grasa. Todo eso tiene sus vasos, ¿no? Entonces, esos pequeños vasos que rompemos van en parte como si fueran columnas entre la piel y el músculo y otra parte va como una red. Y esa red va debajo de la piel. A veces por muchas pasadas de las cánulas o por sacar mucha grasa de la que está pegada a la piel se puede poner en peligro ese plexo subdérmico de vaso y puede hacer que falte el oxígeno a la piel. Entonces no hay más remedio que hacer muchas pasadas, gente con lipoedemas muy duros, muy fibrosos, y ya os he dicho que en este caso todas son muy apuradas, ¿no? Así que esas úlceras pues también se provocan por esto y son desde leves, donde solo tienes un enrojecimiento de la piel no se muere, hasta graves, donde se puede perder la piel y tener placas de necrosis, ¿no? Hasta de grado 1 hasta grado 4. Entonces, estos serían complicaciones intermedias, porque aunque no te maten, pues un seroma se puede infectar y dar otras complicaciones, dar una celulitis, dar una fibrosis muy gorda en el postoperatorio, y una úlcera pues puede llegar a convertirse en una placa de necrosis más allá de una rojez, ¿no? Y luego, por último grupo, está el que a la gente le da más miedo, que son las complicaciones que ponen en peligro la vida, que existen en todas las cirugías y que cuanto más grande es una liposucción, pues más nos pone en riesgo porque, lógicamente, como os conté, en las leves todo se magnifica, ¿no? Y las complicaciones más importantes, las liposucciones de lipedema o de no lipedema, son las complicaciones relacionadas con lo que pasa en los vasos sanguíneos. Es decir, es difícil tener una infección cuando te operas en condiciones de esterilidad, la verdad, pero fijaros que en un vaso sanguíneo que lo hemos contundido con muchas pasadas de cánula, por eso hay que hacer esto en las mínimas pasadas de forma efectiva, hay que saber operar el lipedema, hay que saber operarlo, ¿vale? Pero hemos contundido esos vasos y además son vasos que ya estaban aprisionados antes por la presión de la grasa y además son vasos que tienen la inflamación postoperatoria añadida a su propia inflamación tisular. Entonces todos esos vasos, muchos de ellos además se han roto, ¿no? Muchos de esos vasos primero van a sangrar. ¿Por qué? Porque te vamos a anticoagular para evitar las trombosis y, bueno, lógicamente porque todas las liposucciones pues, suponen ese, como digo, ese arrancamiento de microvaso de la grasa que te has llevado, que tenías sus vasos, ¿no? Y luego pues esos vasos inflamados van a tener más riesgo a tener trombosis. Ese daño al vaso y esa inflamación, esa compresión de las medias postoperatorias, todo eso nos va a hacer que tengamos más riesgo de trombosis. Y la trombosis
es la complicación evitable más gorda que tenemos que evitar en las liposucciones. Entonces, lo demás parece que va un poco más de camino, pero casi todo lo que se hace en cirugía lipedema, casi todo lo que se debe hacer, debe ir encaminado a la prevención de la trombosis, ¿no? Porque que un vaso se rompa con body jet, ¿no? Con agua lipo, y que pase un bolo de grasa por una vena y llegue al pulmón, que es una embolia grasa que puede pasar una liposucción grande también, es muy difícil con agua lipo porque estamos haciendo wall, estamos haciendo técnica vertical, los vasos se rozan paralelamente con las cánulas, no se cruzan, por eso se hacen tantos abordajes, estamos haciendo tiempos cortos, estamos usando cánulas de calibres limitados, ¿sabéis? Las cánulas máximas del body jet son de 4,8 milímetros. Las máximas, hay cánulas de lipo normal de 8 milímetros y 60 centímetros de largo. Las del body jet no son así, ¿no? Son mucho menos dañinas, pero a pesar de todo. Entonces, claro, una embolia grasa quizá no te ocurra, aunque sea un riesgo que yo cuento, quizá no te ocurra, pero una trombosis sí te puede pasar. Entonces, ¿qué hacemos? Pues todos los esfuerzos van encaminados a prevenir que haya hipotermia, que eso aumenta el riesgo de trombosis, además disminuye el dolor el no tener hipotermia, ¿no? En el postoperatorio, a poner heparina, a hacer tiempos quirúrgicos cortos, a evitar cambios de postura que nos tengan mucho tiempo, nos alargan mucho los tiempos de quirófano, los cambios de postura, muchísimo. Difícil tener un cambio de quirófano en menos de 45 minutos, hay que ponerlo todo limpio, ¿no? A tener movilidad precoz en el postoperatorio, y para eso ¿qué hay que hacer? Una técnica rápida, que se inflame poco, que se enfaje pronto y que no duela, para que tú puedas echar los pies al suelo esa tarde e irte a tu casa andando, porque necesitas andar, porque no hay mejor prevención para la trombosis que la movilización precoz. O sea, es algo esencial. Tú no te puedes encamar después de una gran liposucción. No puedes dejar a la persona tambaleándose con una anemia hasta que se muere, aunque no se muera, porque es que tiene que poder andar, ¿no? O sea, es que aquí hay cosas que importan muchísimo, pero esto es de lo que más importa, porque os digo de verdad que en las estadísticas mundiales, que hace poco en un congreso de la Asociación Española de Cirugía Plástica, ¿no? O de las planas, no me acuerdo, uno de los congresos más importantes que tenemos nosotros como cirujanos plásticos en España, presentó Lázaro Cárdenas, que es un cirujano plástico mexicano famosísimo por su gran reconocimiento en liposucciones, presentó las tasas de mortalidad en cirugía plástica en relación con las liposucciones, ¿verdad? Entonces, la tasa de mortalidad en cirugía plástica, fijaros qué interesante es esto, es muy baja, es 1/100.000. 1/100.000. Es mucho más baja que por accidentes de coche, que por accidentes en el parto, ¿no? Por problemas en los partos normales, mucho más baja que esto. Sin embargo, fijaros qué dato tan escalofriante, ¿no? De todas las operaciones de cirugía plástica, las liposucciones son el 23% solamente. Sin embargo, se llevan el 90% de las complicaciones mortales. ¿Y por qué? ¿Qué pasa con esto, no? Pues que de estas complicaciones mortales en liposucciones, el 90% son trombosis en gente que no ha recibido profilaxis. Fijaros qué dato tan de peso para que no se escatime ni un pelo en algo que es evitable. Porque, claro, pues eso son gente, daros cuenta que estamos aquí poniendo en pie estadísticas donde también está incluida América del Sur. Allí no hay límite en la cantidad que se saca, hay mucha laxitud en muchas cosas. Luego están los extremos como Estados Unidos, ¿no? Que son mucho más rígidos que Europa. Y luego en un punto medio está Europa, ¿no? A la hora de las extracciones y de las técnicas de liposucción, ¿no? Sin embargo, estamos viendo todas estadísticas comunes y lo que arrojan todas, lo que nadie tiene dudas es que hay que evitar la trombosis por todos los medios, y tanto el tiempo quirúrgico como la movilización precoz, o sea, tardar poco en la cirugía y movilización precoz son cosas trascendentales. Por eso, en eso enfoqué yo mi ponencia, y creo que sobre eso os di un buen baño y un buen despliegue de argumentos de por qué hay que evitar la trombosis. ¿Qué os parece? Pues sí, es súper interesante. Vamos, básico, me parece un básico directamente de lo primero que hay que mirar antes de meterse en quirófano. Sí, y además me ha hecho mucho, me ha traído muchos recuerdos, ¿no? En toda la trayectoria que llevamos en el mundo del lipedema, más por desgracia que por suerte, he conocido a muchísimas personas que han tenido complicaciones, ¿no? Desde gente que le han quitado casi 30 litros de grasa, que muchas veces estos 30 litros de grasa son un poco entrecomillados, ¿no? Que ahora te preguntaremos sobre el tema del líquido que se mete y cómo cuentan algunos. Estoy deseando que me preguntéis sobre eso. Y también esto de la, por desgracia, lo de la, como lo de dejar la piel muerta, que se me olvida el nombre. Necrosis. Hay una chica en Madrid que incluso está en movimiento de juicios porque tiene una necrosis en la pierna, que fue totalmente evitable, ¿no? Y ya ni te cuento las personas que han perdido sensibilidad, que les tocan los muslos y no lo sienten, que son muy pocos,
pero hablamos de esto, ¿no? A mí me gusta mucho porque, o sea, me gusta mucho tratar el tema porque hay veces, ¿no? Que incluso decías que en España normalmente solemos ser más conservadores, ¿no? Los cirujanos, pero hay muchos que no. Y aunque ya menos, hubo una época sobre el 2020-2019 donde había que parecía como una competencia, ¿no? De a ver quién quita más, cuánto tiempo es en quirófano, y llegó a haber incluso rivalidades, ¿no? De qué es más importante, quitar más calidad, quitar menos. Se hablaba del 10% del peso de la paciente. Depende de la paciente, supongo que hay cuerpos que soportan más en quirófano y cuerpos que no, ¿no? Depende de cómo esté la paciente, lo que pese, lo sana que esté. A mí me gustaría si tú tuvieras algo que comentar sobre esto. Claro, claro, sí, sí, que esto es muy importante. Mira, las recomendaciones europeas antes de que existiera el lipedema siempre fueron hacer como máximo liposucciones del 10% de esa recomendación europea, ¿no? Del 10% del peso corporal del paciente. Lo que pasa es que en eso no se estimaba qué cantidad era grasa y qué cantidad eran líquidos, por ejemplo, ¿no? De la infiltración tumescente, que es cuando se hizo este tipo de recomendaciones en Europa. En Sudamérica no hay ninguna recomendación, no hay límite, no se ha manifestado, por lo menos que yo tenga constancia, en ningún país en esto. Y sin embargo, en Estados Unidos, pongo por ejemplo estos 3 grupos que me parecen los más determinantes, ¿no? Luego Rusia pues va aparte, la verdad, pero Estados Unidos, por ejemplo, ellos tienen un tope que no tiene que ver con el tanto por ciento, sino que allí nadie te saca más de 4 litros. En Estados Unidos da igual lo que peses, que peses 200 kilos, pues yo tengo pacientes de Estados Unidos que se han operado aquí con 180 kilos y claro, 4 litros decían, mira, es que yo con 4 litros, entiéndeme. Entonces vamos a ver, vamos a explicar esto. Vamos a ver. Nosotros seguimos las recomendaciones europeas. Es verdad que no es lo mismo una paciente joven y sana con la grasa en un sitio concreto. Yo tengo gente que le hemos podido sacar muchísima grasa de zonas muy pequeñas. Cuando tú sacas de una zona muy pequeña, a lo mejor solamente de cara anterior de las piernas y ni siquiera completa hasta abajo, ¿no? Y te puedes sacar ahí de grasa una cantidad enorme porque hay mucho acúmulo. El lecho que dejas sangrante, los vasos que contundes son de esa área pequeña, no son de toda la pierna. Entonces ahí sí que a veces se puede sacar un poquito más. Pero ojo, que yo no estoy hablando de sacar más de ese 10% de volumen, porque yo sí que me ciño bastante a las recomendaciones europeas, ¿eh? A lo mejor 10, un 11 o lo que sea, sino que de ese volumen que sacas en cualquier liposucción, tanto cuando se saca con wall, que se saca metiendo agua simultáneamente, ¿no? Como cuando se saca con otras liposucciones donde antes hay que meter liposucción tumescente, se mete mucho más líquido en las liposucciones de otros tipos que en el wall previo a operar, en el momento justo intraoperatorio, ¿no? Cuando sacas ese volumen de grasa, pues la grasa está mezclada con agua, con sangre, con tejido conjuntivo, principalmente con agua, ¿vale? Y entonces este volumen, para verlo bien, habría que dejarlo decantar. Es decir, habría que esperar que la grasa flotara como cuando se hace una salsa, que suba la grasa para arriba y que el agua se quede abajo, que pesa más, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos esto, en ciertas liposucciones se ve un poquito peor, en las liposucciones que rompen la grasa, como por ejemplo las vibro o los ultrasonidos, ¿no? Que diluyen, que calientan la grasa hasta que la ponen líquida, ahí se mezcla todo, es más difícil de ver, tarda más tiempo. Sin embargo, en estas liposucciones como el wall, que sale separado, que se inventó para no dañar la célula grasa al sacarla, ahí se rompe muy poco la grasa, muy poco, pues ahí sí que se decanta en un tiempo bastante aceptable y veríamos una fase arriba amarilla, que sería la grasa, y abajo una fase roja o rosada, ¿no? Que sería el agua con manchas de sangre, conjuntivo y demás, y otras células, ¿no? Entonces, eso, si tú haces una liposucción donde el tejido no requiera que le metas mucha agua, yo hablo ya en este caso específicamente de bollete wall, ¿no? Pues más o menos viene a ser un 50 a 75% de grasa. Yo siempre le digo a la gente que va a ser como un 50, pero si se tienen expectativas más realistas, no a todo el mundo podemos llegar a sacarle un 7,5% del peso en grasa. ¿Se puede sacar más? Hombre, mientras que el cuerpo te aguante, tú puedes hacer lo que quieras, pero evidentemente los riesgos, cuanto más grande es la liposucción, los riesgos de equilibrio y de desequilibrio hidroelectrolítico, ¿no? De cómo tu cuerpo tiene que recuperarse de esa pérdida de sangre inmediata, porque está sangrando de inmediato, ese tejido está vascularizado, ¿no? La reposición volémica, la reposición de iones, todo eso hace que tengas unos trastornos en el cuerpo que te van a empeorar la inflamación. Por ejemplo, cuando sacas mucha grasa y baja la volemia, baja la sangre, ¿no? Pues tienen que meterte muchísimo líquido. Eso genera muchísima inflamación y la inflamación aquí en el postoperatorio es un flaco amigo, ¿eh? Porque todo lo que nos causa inflamación nos va a dar mucho más riesgo de todas las complicaciones, de todas hasta de infección, ¿eh? De todo. O sea, la inflamación hay que intentar evitarla.
Así que tenemos ese tope. Y luego me ha gustado que me pregunten lo de los litros que se pueden sacar por persona. Os voy a contar. Vamos a ver. Imaginaros que tenemos una persona de 90 kilos, por ejemplo, para que sean números sencillos que lo vamos a hacer a porcentaje, ¿no? Entonces, no sé si alguna vez, supongo que miles de veces, ¿no? Habéis montado una báscula de las que miden la grasa corporal. Supongo que sí. Fijaos que la gente que es muy deportista, esta gente que hace, bueno, que se quedan magros para competiciones y eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se pueden quedar con un 5% de grasa corporal. Se quedan con un 5%. La gente que está muy sanota, a lo mejor tiene un 10, tiene un 15%. La gente que hace mucho deporte. Los que ya estamos más pasadillos tenemos ya más de 20, ¿de acuerdo? Y luego hay gente que está más gordita, que puede tener un 30% de grasa corporal en la báscula, o un 30 y tanto. Vale, pues esto, por ejemplo, que es muy frecuente y ya veis que hay gente gordita, luego puede haber casos extremos. Yo estoy intentando dentro de la normalidad, una obesidad que no sea extrema, ¿no? Porque ya ahí hablamos de otras cosas, pero imaginaros una obesidad normal que no sea una obesidad mórbida, una obesidad, pues a lo mejor tenemos un 30, un 33%, un 35% de grasa. Eso está midiéndonos toda la grasa del cuerpo. Es decir, nosotros tenemos grasa debajo de la piel de la cabeza, de los dedos, de las manos, en la planta de los pies. Toda la Joana grasa se del toca cuerpo, la cabeza. ¿vale? ¿Entendéis? Tenemos grasa en todas partes. Vamos a ver. Tenemos grasa cuando estamos obesos, no solamente cuando tenemos grasa en las piernas, ¿no? Que cuando estamos obesos tenemos grasa visceral a montones, litros de grasa visceral. El hígado graso, grasa en el epiplo, alrededor de las tripas, o sea, un montón de grasa. Entonces, vamos a ver. Si tú pesas 90 kilos, y te sale que tienes un 30% de tu peso en una tanita de grasa, es toda tu grasa. ¿Entendéis o no? ¿Entendéis por dónde van los tiros? Sí. Entonces vamos a ver. Y ahora tú puedes sacar toda la grasa de los miembros, quizá de las piernas, pero eso no puede ser 30 litros de grasa porque no hay. No está ahí, 30 es el todo, claro. Todo el cuerpo, porque luego está el esqueleto, está el cerebro, está la médula, está el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones. Todo eso pesa, los músculos, nada, unas cosillas que hay por ahí que también pesan y hacen bulto, ¿no? Claro. Entonces, pues todo eso también está en la base, ¿no? Entonces, claro, no sé, habría que ver el caso y tal y ver si tiene alguna salvedad, si eso es grasa sin decantar en una liposucción muy grande, que ya sería una hermosa liposucción, aunque fuera al 50%, ¿eh? Al 50% ya sería una hermosa liposucción, una de 30 litros, pero daros cuenta que biológicamente, médicamente, a mí me tendrían que dar pruebas médicas de que aquí ha pasado algo que ahora mismo mi conocimiento médico no lo entendería, ¿entendéis? Claro. O sea que yo es lo único que puedo decir desde mi conocimiento médico. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues que aquí la gente tiene muchísima ilusión y yo lo entiendo enormemente, si es que yo lo comprendo, si es que yo todos los días estoy hablando con gente con lipedema, si es que yo lo entiendo, de acabar pronto, a operarse y a ser posible en una vez, por favor, en una vez. Pero es que a veces no son las cosas como quiere el paciente. Igual que no podemos operar a nadie que nos pida algo que perjudica su salud, no podemos. Es que el médico tiene que saber decir que no a cosas, ¿no? Entonces tú eres el responsable y el que tiene el conocimiento y el que tiene que poner los límites por seguridad porque el paciente no entiende. Y al paciente no se le puede tratar como un niño chico que dice, sí, te voy a dar lo que tú quieras, ya te lo he dado. No. Somos todos adultos. Hay que tratar como una persona con conciencia y si no te gusta lo que oyes, pues te tienes que aguantar. Yo te lo puedo explicar o te lo puedo justificar, te puedo dar consuelo del por qué, pero no puedo hacer una cosa distinta a lo que se tiene que hacer por salud, porque el paciente no se lleva un disgusto, ¿entendéis? Esto no funciona así. Pues sí, milagros a Lourdes, ¿eh? Que al final es así, o sea, las personas, habrá algunos casos que sí, que entre y quede con unas piernas preciosas, pero claro, por lo general las pacientes de lipedema necesitamos unas cuantas cirugías. Y hablando un poquito de esto, ¿qué expectativas podría tener una persona que se quiere someter o que se atreve, mejor dicho, a someter a una operación de liposucción? Porque, claro, para que pasar todo eso, alguna cosa buena tiene que haber, ¿no? También. Sí, claro que sí. O sea, las expectativas de la gente que se opera, bueno, yo no tengo estadísticas de nadie que no sea de mi equipo, evidentemente, no tengo estadísticas de otros cirujanos. Sí que os puedo hablar de los casos de aquí. Si recordáis, en la jornada que hicimos en Sevilla hace 2 años del lipedema, pues ahí sí que teníamos, no sé si recordáis que yo tenía una paciente por aquel entonces que no le había mejorado la clínica después de la liposucción, yo lo comenté en esta jornada. La verdad es que esa paciente ha tardado 3 años en mejorar, pero finalmente sí que ha mejorado.
de la clínica, se ha quitado la clínica, de hecho se ha operado luego de otra sesión de otra parte, ¿no? Porque le hacía falta otro área y al final se la hizo también, una tercera cirugía. Y la verdad es que no he tenido yo gente que esté terminada, no he tenido gente que esté terminada de operar, digamos, por la indicación médica que yo haga, que haya tenido un mantenimiento de la clínica. Actualmente tengo una paciente, y fíjate que estoy hablando de cientos de pacientes, y estoy hablando de casos particulares que no han mejorado, entre cientos. Tengo una paciente, por ejemplo, que después del año sigue teniendo mucha clínica y me parece un caso muy interesante a estudiar. Solo se ha hecho una de sus 2 cirugías que teníamos proyectadas, solo se ha hecho la cara posterior de entrada. Me parece muy interesante porque esta paciente, por ejemplo, ha tenido un montón de problemas muy, muy estresantes, cosas muy gordas en el postoperatorio. Ha tenido una inflamación mantenida muchísimos meses. Le empezó la inflamación meses después de operarse, cuando empezaron sus problemas. O sea, iba muy bien hasta los 3 meses y a los 3 meses empezó a tener otros problemas diversos, familiares, de salud, bueno, cosas muy serias. Y ahí empezó a tener un empeoramiento que le ha hecho que estéticamente, por ejemplo, haya empeorado en el postoperatorio en cuanto a fibrosis o en cuanto a manchas, que ya sé que quizás muchos penséis que eso es una chorrada, pero bueno, nosotros lo miramos todo, ¿vale? Y sigue teniendo como esa sensación de inflamación, como que no se ha curado, ¿no? Como que todavía no está curado el tejido. Yo también la tengo igual al tocarle, ¿no? Y, sin embargo, frente a esos casos particulares que son excepciones y que yo creo que en medicina no hay blancos y negros, siempre puede haber cosas particulares, sí que tenemos una aplastante mayoría de gente que mejora la clínica totalmente. O sea, gente que se queda sin clínica, que no tienen ningún dolor ni pesadez, que te dicen que son otros. O sea, que en cuanto a síntomas, mejora, en mi experiencia, en mis casos, mejora muchísimo siempre que se hagan las operaciones indicadas. No es lo mismo que yo te recomiende 2 cirugías en miembros inferiores o que tú me digas, hazme un tornadito y rebájame un poquito. Pues esa gente sí que se queda con síntomas. O sea, para que no haya síntomas, tenemos que dejar muy poca grasa. En el momento que dejes un pellizco gordo, ya no estamos haciendo una cirugía como el enfoque, ¿no?, que se ha dado curativo al lipedema. Sin embargo, estéticamente también me hablan de enormes mejoras, sobre todo en rodillas. Yo tengo una técnica específica para rodillas. Yo creo que las rodillas son una parte clave en la estética del miembro inferior. Y sí Pues que... Sí que ahí tenemos 2 caballos de batalla. Yo creo que depende mucho en la estética, ¿no? También la ayuda postoperatoria. O sea, nosotros estamos haciendo una liposucción masiva, van a ser inevitables las manchas, van a ser inevitables las alteraciones de la coloración por daño vascular. O sea, es que la piel se queda tambaleándose. Son operaciones muy intensas, sobre todo en pierna, de rodilla para abajo, lo que es pierna, en muslo menos, ¿no? Pero en pierna es muy, muy intenso, en rodilla. Entonces, estéticamente, a ver, primero, visibilidad de estructuras profundas, por ejemplo, visibilidad de músculos, incluso de venas. Hay gente que las tiene gordas, pues como un ciclista, ¿no? Un ciclista que tiene poca grasa en las piernas y que tú le notas por dónde van los gemelos, por dónde va la safena y por dónde va todo, ¿no? Y segundo, que muchas personas, dependiendo de la edad o del grado que tuvieran de volumen en la pierna, ¿no?, en este caso hablo más de pierna, pues tienen problemas de flacidez, sobre todo por encima de la rodilla. Esos son problemas estéticos derivados de la cirugía, claro, de sacar. Sin embargo, pues estos problemas parece ser que a la gente le pesa un poco, por lo menos en mi clínica, o no los deben estar percibiendo como muy intensos, si es que lo están viendo así, porque la gente está muy contenta. O sea, la tasa de satisfacción en cirugía del lipedema es muy, muy alta. Yo recomendaría de cirugía del lipedema, en este caso de extracción de grasa del lipedema, no de las cirugías complementarias, de los que se operan de cirugía de extracción de grasa de liposucción para lipedema, pues tienen que tener muy claro que esto no es igual que una lipoescultura de piernas, ¿no? Porque en una lipoescultura de piernas, para empezar, la mayoría de casos que operamos de lipedema no lo aceptaríamos. No lo aceptaríamos porque estéticamente pensaríamos que no van a ser capaces de obtenerse un resultado que nosotros podamos vender como un resultado estético. Para empezar, no se operarían. En segundo lugar, el tipo de operación que se hace en una lipoescultura es quitando mucha menos grasa. O sea, la grasa se tornea y se modela para dar forma, no se dejan visibilidad de estructuras profundas, se talla la pierna, se hace un torneado para que quede bonita en las proporciones que queramos, ¿no? Y por último lugar, es que la grasa del lipedema es grumosa, son como garbanzos, no es lisa, ¿vale? No es lisa. Entonces, tenemos que hacer mucho tratamiento en el postoperatorio para ayudarnos a mejorar la estética de la grasa resultante. Le ayudamos tanto a encogerse la piel como a mejorar la estética de la grasa. La verdad es que con eso se consiguen resultados muy buenos, pero evidentemente uno tiene que tener unas expectativas realistas de, como explico, que esto no es una lipoescultura y no se hace de la misma manera.
Y hablando ahora que has mencionado el posoperatorio, ¿no? Para mí es algo vital, ¿no? Y a mí me gustaría que comentaras un poco, que es muy interesante esto, que además también expusiste allí, sobre los tratamientos posibles que hay, ¿no? Que también tienes en tu clínica. Y a mí hay uno que me llama muchísimo la atención, porque hay muchos estudios que ahora se están empezando a hablar de ellos, que es sobre la crioterapia. Sí, das cuenta que crioterapia es una palabra que se usa para muchos tipos de terapias, que ponerse hielo en un esguince ya se considera crioterapia. Pero en este caso no estamos hablando de la aplicación de frío tópica, que eso también lo tenemos, otro tipo de tratamiento, sino de la aplicación de choque térmico. Eso es una crioterapia de ultrafrío, ¿no? Es una máquina donde tú, en este caso una máquina de cuerpo entero, hay distintos tipos de máquinas para meterse en frío, sobre todo las han usado siempre los deportistas, siempre han sido con nitrógeno. Hacían el frío con nitrógeno y el problema de las criosaunas con nitrógeno es que el frío es mucho más intenso abajo que arriba, no dan un frío parejo, no leen la temperatura del cuerpo para adaptar esa temperatura y entonces el choque térmico no tiene la misma efectividad. Y es que cuando tú te metes en una criosauna como la nuestra, ¿no? En nuestra e-cabin, se deja la cabeza afuera y dentro estás en un habitáculo donde la máquina está leyendo tu temperatura cutánea en 6 puntos diferentes, en 3 alturas, y está diciéndonos por delante y por detrás, ¿no? En esas 3 alturas, qué temperatura tiene tu piel y te está aplicando frío, ella está como digamos a menos 150 grados aproximadamente, está aplicando un choque térmico hasta que tu piel baja de cierto grado de temperatura. Esto dura muy poco, o sea, solo se hace choque térmico, no es para mantener el frío como se aplicaría hielo en un esguince, ¿no? Normalmente dura menos de 3 minutos el tratamiento. ¿Qué pasa? Que cuando el cuerpo recibe este choque térmico, pues las células del cuerpo perciben esto como una gran amenaza a su supervivencia. El tejido dice, me muero. Y el tejido entonces, el cuerpo activa mecanismos de regeneración. Entonces esto ayuda con regeneración tisular, ayuda también con la inflamación y desencadena pues ciertas cascadas, como digo, que favorecen que los tejidos se restauren dentro de la capacidad que cada uno pues tenga, ¿no? Por eso pues lo usan ahora, lo veis que no para de salir en la tele, ¿no? Porque lo han metido en las Olimpiadas y lo tienen muchas grandes ligas de fútbol y eso están usando el ultrafrío, porque la verdad es que es algo que es muy, muy interesante. El choque térmico en la chaperonina, bueno, una serie de proteínas, ¿no? Que tenemos en el cuerpo, es muy interesante cómo actúa y esto se sabe desde hace mucho tiempo. No es una cosa específica para el lipedema, se usa también muchísimo en el deporte y nosotros la usamos de hecho para muchísimas cirugías. Entonces, pues esto nos va a ayudar en el posoperatorio del lipedema, incluso en el pre, mucha gente se mete antes o se meten de mantenimiento, nos va a ayudar con el control de la inflamación. Entonces, es muy útil usarlo cuando la inflamación está en máximo. Pasa un poco como con el tema de la cámara hiperbárica, ¿no? La cámara hiperbárica, fíjate, antes me refería a esta persona que tuvo una úlcera, la cámara hiperbárica lo que hace es que tu oxígeno disuelto en sangre, no el que lleva la hemoglobina, que tú puedes estar saturando al 100%, sino el que va disuelto en la sangre, aumente su concentración, porque se te mete a respirar al 100% y se te mete a respirar a más presión, entonces difunde más oxígeno a tu sangre, hay más oxígeno disuelto y eso hace que el llegar más oxígeno al tejido pues es la gasolina, ¿no? Que las células necesitan para funcionar. Si tienes más disposición, pues todos los obreros trabajan más rápido. Si tienes que construir un edificio pero te está llegando constantemente materiales de construcción, almuerzo para los obreros y tal, pues los obreros trabajan mejor que si te llega un camión cada 5 días. Entonces, pues esto pasa con el oxígeno. Entonces, estos son maquinarias que aunque nosotros las empleamos en la cirugía, para todas las cirugías, pues también tenemos muchos pacientes a lo mejor con cáncer, ¿sabes? Que se meten en las máquinas. Tenemos pacientes también, muchos deportistas, sobre todo el deporte de élite usa mucho esto para regenerarse de pequeñas lesiones, incluso de la fatiga de los entrenamientos intensos. Ya ves. Jolín, ¿qué de cosas se pueden hacer con la crioterapia? Ya ves. Y parece una cosa sencilla, ¿no? Porque, bueno, solo es frío. Claro, lo que pasa es que no es solo frío por eso, porque es mucho frío. O sea, son menos 150 grados. No es solo frío, es mucho Exacto, frío. es mucho frío. Pues yo quería preguntar también sobre el tratamiento preoperatorio y si tiene mucha importancia y qué es lo que hay que hacer o qué consejo le daría a una persona que se quiere operar, cómo llevar ese preoperatorio. Mira, es que es muy importante todo el tratamiento, realmente el preoperatorio también, porque en el momento en que tú pones diagnóstico, ya tienes el nombre de la enfermedad, pues ahora mismo, aunque no haya artículos de mucho peso, pasa como con todo, con la nutrición, con el deporte y todo eso, no es que haya mucha evidencia. Si nosotros buscamos en PubMed, que es nuestra referencia bibliográfica para ciencia, pues no hay prácticamente nada de esto, pero sí que estamos viendo, como pasó con los alemanes cuando empezaron a hacer el body jet,
estamos viendo que la respuesta clínica de la gente es alucinante, ¿no? Cuando se pone dieta antiinflamatoria, cuando se pone una actividad física, que no tiene que ser una en concreto, que no he visto yo nunca un artículo que diga que deba ser la natación o que deba ser el hockey o que deba ser el boxeo, no hay nada. Sí que te dicen que tiene que haber una actividad física que no lesione. Hay personas que se lesionan haciendo ciertas cosas y tiene que ser una actividad que tú puedas hacer que no te inflame, ¿no? Y igual pasa con la dieta, ¿no? En griego, dieta significa estilo de vida, viene del griego. Entonces, controlar tu alimentación y controlar tu dieta es muy importante. Y luego hay casos, hay algunos casos, ¿sabéis qué es esto de poner la grasa blanda para las liposucciones con la fisioterapia? Esto no es así. No, nosotros no notamos nada realmente cuando hay fisioterapia antes o después, pero sí que repercute en dos cosas, ¿no? Uno, en que la gente que tiene inflamación ya tiene un poquito de fallo de retorno linfático o de retorno venoso por la compresión, o que simplemente tiene mucha inflamación en el lipedema, que no tengan estos fallos. Cuando tú te operas con más inflamación, pues tienes más inflamación que eliminar en el PO. Entonces nos interesa, por eso se ponen las medias de compresión desde 2 o 4 semanas antes, ¿no? Para mantener la inflamación a raya. Por eso se intenta meter a todo el mundo dieta, sobre todo en los últimos años. Yo empecé sin hacer esto, ¿no? Es que esto ha ido avanzando mucho. Entonces sí que son muy importantes. Y luego pues hay personas que tienen la grasa muy fibrosa bien porque es un lipedema muy avanzado, bien porque genéticamente esa persona es de grasa fibrosa y esto existe, o sea, hay personas que son mucho más fibrosas que otras, o bien porque ha hecho mucho ejercicio de impacto, porque cuando nosotros hacemos carrera o hacemos cosas de patadas, de salto y tal, el que la piel te rebote del cuerpo pues genera un microdaño que también genera cicatriz interna, y la gente que hace mucho impacto sí que suele ser más fibrosilla de liposuccionar. Entonces, sí que me gusta aplicar tratamientos tanto de fisioterapia como Indiva para mejorar la fibrosis preoperatoria en gente que sospechamos que va a tener mucha. No lo ponemos obligatorio porque tenemos conciencia de las limitaciones económicas de la gente. O sea, si la gente no tuviera limitaciones económicas y yo tuviera que hacer una recomendación a alguien que le diera igual el dinero que gastarse, se pondría al 100% de la gente. La verdad es que se lo pondría al 100% porque les mejorará todo el retorno, porque todos irán con menos inflamación, porque todos se operarán más tiernos. En cuestión de fibrosis, no de grasa, grasa no cambia. Pero todos tendrán, digamos, un mejor estado, ¿no? De su tejido conectivo, y el Indiva ayuda un montón. Pues se lo hacemos a muchas cirugías secundarias. ¿Por qué no hacérselo al lipedema antes de operarse, no? Entonces, esto pues yo lo aplicaría a todo el mundo absolutamente. ¿Qué pasa? Que lo que sí he puesto como norma y no lo dejo pasar es el tema de las medias. O sea, las medias nos ayudan muchísimo a contener la inflamación, y otra vez vuelvo a decir, es que tenemos que controlar la inflamación. Una enfermedad inflamatoria, hay que controlar la inflamación en el postoperatorio. Pues sí, es que es muy importante esto. Yo creo que a mí me gustaría preguntarte, ¿no? Si la gente, bueno, habrán chicas que llegan a operarse, ¿no? Que llegan a tu consulta diciéndote, me quiero operar, ¿no? Porque esto al final también hay mucho marketing con el tema de las cirugías, ¿no? Yo he hablado con algunos cirujanos donde tienen como un protocolo a seguir, y me gustaría saber cuál es tu punto cuando alguien te llega, ¿no? Y que te diga, no, yo descubrí que tengo lipedema hace 3 días. ¿Crees que deberían de estas personas de operarse, o les aconsejas de que hay un proceso, ¿no? Como hablaba Estefanía, que compara el diagnóstico del lipedema con el duelo, que es algo que a mí me gusta mucho porque que tiene mucho sentido? ¿Y crees si esto es importante, o si en tu opinión, pues bueno, depende de la persona, pues quizás sí que sea una buena candidata? Eso depende mucho de la persona. Mira, por ejemplo, esto es como algunas personas que tienen riesgo de tener cáncer de mama. Imagínate, un BRCA positivo, ¿no? Y tienen riesgo, es un riesgo que no es una certeza, solamente es un riesgo. Pues hay gente que aquí tiene cancerofobia, miedo que te mueres, y dice, Dios mío, es que no puedo vivir con este peso. Entonces esa gente se amputa las mamas y se pone prótesis, ¿sabes? No disminuyen el riesgo al 100%, disminuyen en un 85%, pero aún así lo hacen porque les pesa tanto el miedo. Y fíjate que esa persona a lo mejor no hubiera tenido cáncer en su vida, podría haber estado haciendo una buena alimentación antiinflamatoria, que también se usa para el cáncer. Para eso se inventó la alimentación antiinflamatoria, para el cáncer, ¿de acuerdo? Entonces, podrían estar haciendo una buena alimentación antiinflamatoria, como la autoinmune, o como el cáncer, como el Alzheimer, es que no se inventó para esto, es que el lipedema llegó después, ¿no? Entonces, podrían estar haciendo eso y no tener cáncer nunca. Sin embargo, hay mucha gente que se quita las mamas porque no puede vivir con ese peso. Yo, en los primeros años, cuando empecé y cuando de esto se hablaba menos, y nosotros hemos ido probando a hacer muchas cosas, pues ya son cientos de pacientes, son un montón de años, ¿no? Pues al principio no le obligábamos a nadie a hacer nada, ni siquiera lo de las medias, y no siempre y le hacíamos recomendaciones que no siempre seguían. O sea,
yo tengo muchos pacientes que no han hecho nada, ni dieta, ni fisioterapia, son las medias. Tengo gente que ha ido con medias normales antes de que empezáramos a poner media a medida. Es que yo tengo una experiencia muy grande, ¿no? Entonces, la verdad es que nosotros no obligamos. Ten en cuenta que todo esto va por privado. Es muy complicado. Y hay personas que tienen un peso psicológico brutal. Si a mí me dijera alguien que necesita operarse en su mes de vacaciones y que su mes de vacaciones es el mes que viene y no tiene medias, no ha hecho ejercicio, no ha hecho tal, pues yo haré todo lo posible porque le hagan las medias, pero no le voy a hacer ni que alcance un peso concreto, ni que se meta a hacer tantas sesiones de fisioterapia, ni que se meta en Irindiva, ni le voy a hacer nada, ¿eh? Yo la voy a operar porque realmente como médico lo que está publicado hoy en día en ciencia es que lo único que hace una frenada eficiente y además que se recomienda lo antes posible, lo más precoz posible en el caso es la cirugía. De esto es de lo único que hay publicaciones hablando. O sea, tú te metes en PubMed, de lo único que vas a encontrar, ¿vale? Porque de lo demás pues está ahí, estamos todavía en pañales. Si es que queda un camino muy largo que recorrer, ¿no? Entonces, claro que sí, yo operaría a esa persona porque independientemente de que evolucione un poquito mejor o peor, ¿no? De que yo luego pues la vaya reconduciendo, le demos, si no sigue dieta, le demos consejo dietético aunque no sean llevados por un nutricionista y le demos consejos de deporte aunque no sean llevados por un especialista en un entrenador personal, ¿no? Y le demos consejos de que se haga fisioterapia aunque se haga pocas sesiones en el postoperatorio o incluso ninguna porque hay gente que no se hace, ¿no? Pues la verdad es que le intentaría explicar muy bien los riesgos que van a aumentarle, le intentaría explicar muy bien qué implicaciones va a tener, tanto a nivel de riesgos de salud como a nivel estéticos, ¿no? Pero no me negaría a operarla como no me he negado en todos estos años. Igual que no me niego a operar a una persona porque tenga más de 60 años o no me niego a operar a una persona porque pese, como te dije antes, 186 kilos que he tenido yo en el paciente más pesado del lipedema, ¿no? Pues porque no podían andar, es que no podían vivir. Y me decía, es que yo ya vivo a dieta, si yo vivo a dieta, si es que yo ya menos no puedo comer, te lo juro, como delante de ti si quieres, no adelgazo, yo vivo a dieta, yo no puedo moverme porque la grasa de las rodillas me impide andar. Y si es que yo ya no puedo moverme de la artrosis que tengo de tener la rodilla separada al andar, es que claro que la operaría. La operaría de cabeza, por supuesto, cuando les viniera bien. Y de hecho la he operado muchas veces y toda esa gente son especialmente agradecidas, ¿eh? No he tenido problemas yo con nadie por operarlo así. Que si desde luego sigues todo, te va a recuperar mejor, te va a doler menos, te va a quedar más bonita la pierna, Claro. te vas a quedar con más retracción cutánea, con menos manchas, con menos piel, genial. Pero la grasa queda, te hagas tratamientos postoperatorios o pre o no, quitada queda. Exacto. Y no por luego seguir un estilo de vida normal, y bueno, normal como que seguimos muchas de nosotras, ¿no? No va a empeorar ni va a volver a salir. ¿Qué es eso? Como sí, me acusaron sí, a mí una vez. Te puede empeorar tus síntomas. Mira, te puede empeorar tu grasa residual, va a estar más inflamada si tú no haces nada. Claro. Pero solo la residual, o sea, la que te quiten ya no. Que vuelva a salir, eso no puede pasar. Vamos a ver, estamos hablando de que las liposucciones son irreversibles. Eso no es en el lipedema, es así. Que las liposucciones son irreversibles. Claro, que si te deja a lo mejor un espesor de grasa grande, tú vas a seguir presentando síntomas. Y si no te cuidas, evidentemente vas a seguir presentando síntomas. Ahora que yo tengo gente liposuccionada rodilla de la piel sobre el hueso y te aseguro que no le ha vuelto a salir la grasa, o sea, de ninguna manera. ¿Sabes por qué? Porque de joven no puede ser, ¿sabes? Es que, salvo que se demuestre lo contrario, y hoy en día, yo por ejemplo estoy haciendo ahora un estudio de anatomía patológica, ¿no? De histopatología del lipedema, pero no hemos encontrado por ahora nada que enseñar, quiero decir. O sea, a lo mejor no lo llegamos a encontrar, no parece que haya una normalidad fácilmente observable en las células, no parece, ¿no? Entonces, hoy por hoy tenemos que basarnos en el nivel de evidencia científica médica actual y en la actualidad se considera que una liposucción es irreversible. O sea, no te quitan la grasa de rodilla y de pronto al día siguiente tienes o en meses o en años tienes la rodilla gorda. Y luego pues tenemos la experiencia, como digo, de todas las liposucciones que se han hecho a lo largo de la historia, ¿no? O sea, a ti te quitan grasa de una pierna, te dejan esa pierna fina y la otra siempre es más gorda. Si tú te quedaras así, te quedarías con esa deformidad. O sea, eso sería así. Qué interesante. Ay, qué esclarecedor, más bien, ¿no? Sí. A mí me gustaría preguntarte algo que eres libre de decir si no quieres responder, pero podría ser interesante que quedara grabado y constado, porque ha habido mucha controversia. No sé si ya sabes por dónde voy a tirar. No tengo ni idea. Pues ha habido mucha controversia cuando surgió el lipedema Andalucía.
y yo conozco la versión de alguien del que estaba en el grupo del WhatsApp. Claro, pues te puedo hablar con detalle, por supuesto, de esto. Claro que sí. Y me gustaría hablar porque hay mucha controversia y yo soy defensora cuando conocí cuál fue la verdad. Pero sí que es verdad que a vistas, a ojos, desde fuera, es muy distinto, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, lo que me contaron, pues eso, ¿no? O sea, surgió una asociación de Andalucía y de repente la gente se echó las manos a la cabeza diciendo, pero ¿cómo hay una cirujana de presidenta? Esto es... Conflicto de A mí me intereses. vinieron muchos comentarios. Y a mí cuando me contaron lo que pasó en ese grupo de WhatsApp donde hubo un vacío existencial, si te apetece, Ana, a mí me encantaría que quedara, que constara para que la gente que opine le decimos, escúchala, claro que sí. y conoce la verdad. Pues mira qué interesante es esto. Fíjate, pensaba yo hablar de esto, pero la verdad no me voy a acordar hasta que no me lo has preguntado. Vamos a ver, nosotros llevábamos muchos años haciendo publicidad sin nombre de mi clínica ni de mi persona en tele y en radio intentando posicionar el lipedema, ¿eh? Muchos años hablando de esto en Canal Sur, en 4, en muchos programas de radio, en COPE, en Onda Cero, hablando del lipedema, ¿sabes? En muchas ocasiones, siempre que hemos podido, intentando dar vista a la enfermedad. Yo pues he hablado con muchísima gente de forma personal, me he encontrado con muchos cirujanos plásticos que me han dicho que no se lo creían, que de qué iba esto. A mí me han criticado por operar el lipedema, mis compañeros, ¿no? Luego, como los plásticos no querían operarlo, pues ya empezaron a meterse cirugía general, médicos generales, ya un poco ahí batiburrillo de cualquiera, ¿no? Ya no todo, cualquiera. Vale, vamos a ver, en aquel entonces no había nada de información fidedigna en ninguna parte. No había fuerza para hablar con la administración pública, no se puede ir como paciente individual ni como médico individual a hablar con hospitales, ni hablar con el Virgen de Rocío, ni con la Consejería de Salud, ni con ninguna cosa, solo se puede ir como asociación. Y ahí se me ocurrió a mí hacer una asociación y yo financié toda la asociación. O sea, esa asociación la financié yo pagué la constitución, pagué todo, absolutamente todo, y le ofrecimos a toda la gente que conocíamos del lipedema, en ese caso a todos los pacientes que estaban entonces en contacto con nosotros en la clínica, que formaran parte de la asociación. Era gratis, era gratis para los pacientes y que se constituyeran también como junta, como dirección, como junta directiva. Nadie quiso ser presidente, nadie quiso echar el tiempo ni siquiera de ir a firmar los papeles. Yo nunca fui presidenta de esa asociación, lo fue mi hermana, la presidenta era mi hermana. Y fue mi hermana, que tiene mucho trabajo y muchas cosillas que hacer porque no quiso nadie y porque para constituir una asociación hacen falta unos puntos legales. Tiene que haber una serie de personas en una serie de cargos que sean responsables, un tesorero, secretario, tal. Yo sí que estuve como vocal de cirugía, que alguien tendría que informar de la cirugía, para ahí tiene que estar un médico y evidentemente me puse yo, evidentemente de lógica aplastante, pero me hubiera traído mucho menos trabajo hacer publicidad en tele o en radio pagando, ¿sabes? Diciendo que soy la mejor. Creo que eso hubiera sido mucho mejor, sobre todo porque era una asociación donde se informaba libremente y donde no se cobraba a las pacientes, ¿no? Y ahí se informaba, se intentó meter un poco de... Bueno, en lo poco que se hizo, porque se llegó a hacer muy poco, porque hubo muchos problemas. A mí me tocó mucho las narices, la verdad, Pues porque sí. cuando hace algo con buena intención, dices, es que no me lo puedo creer. O sea, me he gastado un dinero en hacer esto para ayudar a la gente, para que se haga presión desde una forma pública, desde una forma que no tenga ningún... Precisamente no era yo, si es que yo ahí estaba como vocal, ¿no? Si es que es una asociación que hubiera sido de la socia y de quien hubiera querido apuntarse. Pero sí es verdad que me tocó muchísimo las narices el talante que estaba tomando. Parece que un compañero mío de residencia, uno de mis jefes, era un sabio, me dijo una vez que toda buena acción tiene su justo castigo. Y allí que fue eso, ¿sabes? Y aunque yo no vivo pendiente, intento no enterarme de todas esas cosas cuando los pacientes me las vienen contando, las cosas del chai, ese arma de doble filo tan grande que tenéis, ¿no? Aunque yo no intento enterarme mucho de eso, sí que me llegaron ondas que me molestaron personalmente. Entonces, llegó un momento en que le vi que no tenía ningún sentido. Y puesto que toda la plataforma, la hago esto solo, pagué yo, todo eso yo, lo que hice fue transformarlo. Primero lo intenté transformar en una fundación de la que todavía no hemos conseguido tener constitución por la cantidad de trabas legales que me estaban poniendo, porque nosotros propusimos en la fundación, yo como cirujano no puedo hacer esto. O sea, como persona individual yo no puedo, por ejemplo, operar a alguien gratis, ¿vale? No puedo, aunque yo quiera. No puedo operar a mi hermana, yo no la puedo operar gratis, porque Hacienda te dirá, bueno, pues ahí me da el IRPF y el IVA de todo, como si lo hubieras cobrado. O sea,
está prohibido que un médico No, no lo trabaje gratis, sabíamos. No sé si lo sabes. Ni idea. Es así, ¿eh? La ley dice esto. O sea, yo soy opero a mi madre, opero a mi hermana, yo tengo que cobrarle, o al menos tengo que pagarle a Hacienda, aunque no les cobre, como si le hubiera cobrado, esa parte de IRPF y tal. Wow. Entonces, yo no podía operar casos, por ejemplo, de si yo quería operar a alguien que me daba mucha pena, yo le tenía que cobrar, ¿entendéis? Yo digo, pues esta persona, madre mía, yo operaría algunos casos así graves. Yo me planteaba eso, ¿no? No me importaba Claro. de operar algunos casos de cuando. Se podía hablar también con laboratorios para que los financiaran y se podían hacer cosas. Bueno, pues he encontrado tantísimas trabas legales para hacer esto que todavía no he podido constituir la fundación. Así que en estas dificultades, sí, porque es muy difícil, tiene muchos problemas legales. Y en este articulado de circunstancias, pues lo que decidí fue reconvertir el IPEDEMA Andalucía en lo que es ahora, lo convertí en una plataforma de apoyo a pacientes, que ya que nadie tenga duda, es totalmente mía. El IPEDEMA Andalucía es un proyecto de Aurea Clinic, ¿vale? Por supuesto sigue siendo igual que lo fue siempre, financiado por mí. Es que es increíble que la gente pida dinero para que le ayude y luego le ayude y te diga esto. Es que es increíble, ¿no? O sea, pues es un proyecto financiado por mí donde nosotros lo que hacemos es aportar información. Ahora hemos estado haciendo algunas actualizaciones y vamos a hacer un grupo de apoyo, pero donde los tips de información los vayamos dando nosotros, los profesionales, para que sean fidedignos, ¿sabes? Para que no sea lo que se me antoje a mí decir en este día, y a la que esa gente se va metiendo le va a servir también un poco de red, pero una red para compartir dentro de un entorno, ¿cómo decirte? Objetivo de, mira, esto es la evidencia disponible, yo he pensado ir haciendo tips, desarrollando puntos así informativos para que la gente se vaya formando y luego, como yo hago actualizaciones bibliográficas, pues ir aportando lo que se vaya publicando nuevo en la bibliografía a modo de apoyo de conocimiento de la enfermedad, que es como cualquier información, como la Asociación de Esclerosis Múltiple, como la Asociación de Síndrome de Down, quiero decir, de forma fiable, para que los pacientes pues, puedan tener dónde mirar y dónde recurrir antes que mirar en cualquier parte, porque sabéis que hoy en día, como esto se ha puesto de moda, ya todo el mundo es experto en lipedema. Sí. Es una cosa increíble, ¿no? Es una cosa de ayer no sabía lo que era, pero hoy soy un experto mundial y es así, ¿no? Entonces, pues sí, Lipedema Andalucía es esto. Y pues, yo no me arrepiento, no me arrepiento porque lo hice con muy buena intención y la verdad es que pues lo volvería a hacer. O sea, seguramente alguna vez haré otra cosa así sobre otro tema, tengo otros proyectos en mente, yo hago muchísimas cosas sociales, aunque no las digo ahora aquí, pero pues sí, financio muchas cosas y creo que sí que lo volvería a hacer, aunque me saliera mal otra vez porque no se puede dejar de intentar hacer cosas buenas pues porque te salgan mal, ¿sabes? Qué bueno ese como eslogan, ¿eh? No se pueden dejar de hacer cosas buenas porque salgan mal. Y es así, yo misma te entiendo perfectamente porque lo he vivido en mis carnes, por desgracia en mi perfil personal, ¿no? El lipedema diario y que luego pues que la gente te juzgue, ¿no? Yo hago dibujos, por ejemplo, que son las portadas de todo el Lipi Podcast, ¿no? Que es algo que me encanta hacer. Y que te juzguen, no, tú lo haces por ganar dinero, que no sé qué. Dice, bueno, a ver, son cosas que hago, ¿no? Esto lo hago gratis, pero bueno, claro, dinero, ¿no? Es muy entonces lícito. Son cosas que hemos hablado con muchas personas que se dedican a otras profesiones, ¿no? Aparte del lipedema y que por cosas de la vida pues se han ligado, ¿no? Pues claro, si eres cirujana, si llevas el tema del lipedema, pues obvio que te vas a ganar dinero, es tu vida, ¿no? A ti te llegan las facturas. Claro, tienes que pagar las facturas como cualquier otra persona, ¿no? Y claro, pues... No, pero bueno, vamos a ver, ganar dinero es por lo que todos trabajamos. Yo si fuera una persona multimillonaria no trabajaría en nada, no sé vosotras. Yo en nada, en absoluto. Haría cada día lo que me pareciera. Entonces, vamos a ver, por supuesto se trabaja para ganar dinero y todos los médicos, también los de la Seguridad Social, trabajan para ganar dinero. Si no, si alguien quiere trabajar gratis, que sepan que en África hay muchos sitios, ¿eh? Hay muchos sitios. Se pueden ir allí a explayarse y serán muy bienvenidos. Allí no les van a pagar, pero lo demás es todo bienvenido. Todo el mundo trabaja para ganar dinero y para ganarse la vida, que eso es muy lícito. Y yo, por supuesto, trabajo para ganar dinero, por supuesto, como absolutamente todo el mundo. Pero que uno haga algo y que gane dinero no quiere decir, como haces tú, ¿no? Que no tenga que sea algo malo o que sea algo... No. Esto es una ayuda social. Encima que trabajo en algo que ayuda a los demás, porque yo podía dedicarme, yo que sé, a algo que no tuviera mucho sentido en la vida, ¿no? A algo que no ayudara a nadie. Y también que me pagaran por ello. Pues estás haciendo una labor altruista por el hecho de que como tú ganas dinero, sea ayudando a otros también, ¿sabes? O sea, yo podría dedicarme a hacer, y ya os lo dije en la charla, una cirugía muy dura, la del lipedema, y por eso no están todos los plásticos haciendo cola para hacerla. No están haciendo cola para hacerla. ¿Por qué hay tan pocos plásticos que hagan lipedema? Es un nicho de mercado inmenso. Si hablamos como mercado,
es un nicho inmenso, un 10% de la población femenina. ¿Qué me dices? No se va a acabar nunca, da igual que entre en la seguridad social. Siempre va a haber pacientes con lipedema en la privada. ¿Por qué no se tiran como toros todos a por esto? Es muy dura. Porque es una cirugía muy dura. Yo soy súper especialista en rinoplastia, que es una cirugía totalmente diferente, fina, lenta y delicada en una superficie muy pequeña, y te aseguro que yo no puedo hacer una rinoplastia después de un lipedema. A mí me tiemblan las manos después de operar un lipedema. Siempre tengo que hacer la cirugía fina primero y la cirugía de fuerza después, ¿eh? O sea, que nosotros estamos poniendo una parte de nuestra salud en esto, y te aseguro que yo tengo otras formas de ganarme la vida que cuestan menos trabajo. Sí, que totalmente. esta. Recuerdo cuando yo me operé con el doctor Rubí, que Nadine, la fisio que me trata aquí en Barcelona, se metió dentro del quirófano y me contó luego todo. Dice, claro, es que está ahí, dale que te pego, mete que te saca, es un trabajo físico, de horas, que está el pobre cirujano ahí, dale que te pego, y claro, termina muerto. Y todos los cirujanos con los que he hablado, es que es muy duro. O sea, tienes que tener ahí unos bíceps hay que entrenar de Marvel, para operar lipedema, hay que entrenar fuerza, ¿no? No entrenamos, pero sí que nos lesionamos mucho. Y yo sí que me he tenido que hacer muchas veces tratamiento con Indiva o tratamiento con hiperbárica para tendinitis en los hombros y tendinitis en los brazos por la cirugía de liposucción. O sea, que sí que nos lesionamos, ponemos en riesgo nuestra salud por ayudar a otro. Cuando yo, por ejemplo, haciendo mamas, que es la cirugía que más se hace en España, y que tengo muchos más pacientes de mamas que de lipedema, pues no me lesionaría en absoluto, o haciendo rino, o haciendo bléfaro, o haciendo lifting, o poniendo lo que sea, ¿no? O sea, cualquiera de nuestras técnicas, pues no me haría ningún daño físico. Y sin embargo, yo hago esto porque pienso que le ayuda a los demás. O sea, pienso que con esto se ayuda, y por eso animo a todo el mundo a que lo haga. Si es que esto es muy importante, que no puedas solamente hacer lo que sea cómodo y lo que te guste. Y si no pasa, ¿sabes lo que pasa? Pasa como pasó con la medicina estética, que la hace todo el mundo, cualquiera. Porque, ¿qué pasa si tú no haces esto? Pues ya vendrá alguien que lo haga, y a lo mejor no es la persona que tendría que estar haciéndolo, ¿no? Porque, por ejemplo, en Alemania el lipedema está cubierto por las compañías, por las aseguradoras, ¿no? Allí tiene un sistema de seguros diferente aquí, pero bueno, está cubierto. Pero allí normalmente el lipedema lo operan los vasculares. De otra manera, ¿por qué sí hacen la liposucción los vasculares? Se considera salud, y los plásticos no pierden tiempo en Alemania. Algunos, pasa como aquí, pero no tienen mucho interés, ¿me entendéis? No tienen mucho interés. Y dice, pero si vosotros sois los que hacéis esto mejor, los que entendéis más de la técnica, los que ya lleváis cientos de casos, cuando hacéis el primer lipedema ya habéis hecho liposucciones sencillas, esta es una liposucción complejísima. O sea, sois los que tenéis experiencia en cosas más suaves para empezar poco a poco. ¿Por qué no lo hacen? Pues porque es muy duro físicamente. Salvo que te hagas una cirugía con vibroliposucción o con base, cualquier cosa que ponga la grasa líquida, y ahí cuesta muy poco sacar la grasa y tienes mucho menos esfuerzo. Salvo que te hagas eso, las cirugías conservadoras del tejido son muy duras de hacer. Ahí tenemos otro melón, la vibro. Sí, yo creo que mucha gente mucha gente que esté escuchando esto ahora la habrá abierto, como dice Joana, un melón de ostras. Es verdad, o sea, ganan más dinero haciendo otras cirugías mucho más fáciles, que no llevan tanto desgaste, por lo cual ahí tienen para reflexionar. Mira, por no hablarte de cómo es el paciente de lipedema. El paciente de lipedema necesita mucha atención en el postoperatorio, hay mucho sufrimiento, necesita mucho seguimiento de prevención de complicaciones. Nosotros echamos mucha hora con pacientes en consulta, por ejemplo, nada más que en poner y disponer unas medias. Yo tengo si nos ponemos en cosas ya que le gusta a todo el mundo hablar de cosas económicas, en tiempos de ocupación de sala, no hay nada que me ocupe más que operar un lipedema. Yo una rinoplastia la atiendo en 5 minutos y no me mancha nada, ni necesito ayuda para hacerse nada. ¿Sabes lo que te digo? Unas mamas y todo es una sonrisa, cada día es más felicidad, en cada visita más felicidad, no hay miedo. Sin embargo, ¿por qué estamos haciendo a estos pacientes que necesitan tanta atención, que nos volcamos tantísimo? Porque yo he hecho horas hablando con mis pacientes, o sea, tú sumas el tiempo que echan en las consultas. Yo he hecho horas hablando con mis pacientes de lipedema, atendiéndolas, consolándolas, tienen miedo, tienen dolor, tienen miedo otra vez. Primero miedo a unas cosas, luego miedo a otras. Pero quiero decir que requiere mucho trabajo por parte del cirujano. O sea, que no me digan que es por ganar dinero, porque por ganar dinero, de verdad que es que yo haría mamas. Por ganar dinero yo haría mamas en un hospital. No me habría montado un hospital propio donde atender a la gente para atenderla mejor, porque sería mucho más rentable ir a un hospital a operar mamas. Yo sería rica si hiciera eso. Así que no tiene nada que ver. No tiene nada totalmente. Que ver. Pues yo creo que hemos tenido un episodio súper completo con un montón de información, pero no nos vamos a ir antes de que yo haga la súper pregunta estrella que siempre hago a todas nuestras invitadas,
tengan o no tengan lipedema. Yo siempre pregunto a mis invitadas qué le dirías, en este caso, a una persona como que tiene lipedema, a una niña que tiene lipedema, que sabe que va a tener que enfrentarse a una vida que a lo mejor no es fácil siempre. ¿Qué le dirías tú a aquella niña? Como si fuera tu hermana, que sabes que se ha tenido que enfrentar a esta enfermedad. Pues mira, le diría que probablemente existe desde siempre y que cuando no se sabía que se llamaba así, la gente vivía y era feliz y tiraba para adelante aunque tuviera algunas cosas, que de esto no se va a morir. Y que encima hoy en día se pueden solucionar cosas que le pasan, se puede solucionar la pesadez, se puede solucionar el dolor, puede tener una estética mejor, pero esto no es como un cáncer de páncreas que te operas o te mueres, ¿sabes? Esto es una cosa que es incómoda, que merma mucho la calidad de vida, que hace a la gente sufrir y que en España no es como en África, que la diferencia está en vivir o morir. En España para ser feliz hacen falta más cosas, pero desde luego es una enfermedad que se puede vivir con ella, que tenemos cada vez más conocimiento y más medios, y yo lo que quiero mostrar es un camino de luz, porque cuanto más se vaya sabiendo de esta enfermedad, mejor va a estar la gente, mejor atendida se va a estar, más tratada va a estar, y no es el camino que ahora mismo estamos en camino de reivindicación porque no se conoce. Cuando pasen 10 años esto se va a considerar una condición normal, todo el mundo lo va a entender, va a haber más terapias para ponerle y la gente va a estar mejor. Qué gran consejo. Sí, muchísimas gracias por todas estas palabras tan sabias y tanto conocimiento. No me extraña, ¿te acuerdas cuando estábamos en las jornadas que mirábamos a Puri y decíamos, ¿cómo mira a su hermana? Yo quiero a alguien que me mire Sí. como Puri mira a su hermana. Y hacíamos la entendemos. Broma del meme. De hecho, a lo mejor lo ponemos de meme también, durante estos días. Pero sí, la cara de orgullo que os tenéis la una a la otra es impresionante, ¿no? Quédate con la persona que mira cómo Puri mira a Ana que mi hermana es como maravillosa. Ana mira a Puri. Y es que las dos estáis haciendo un trabajazo increíble, maravilloso, y que yo creo que por eso sois dignas de estar en este podcast, igual que otros muchos profesionales, que aquí que la gente luego nos venga a decir, ay, tienes favoritismo, porque ya ves, Joana en Madrid, yo en Barcelona y ellas en Sevilla, pues tú me dirás qué favoritismo vamos a tener. Claro, Pero sí, nos gustó mucho el cómo explicáis las cosas, cómo lo afrontáis, aún pudiendo, ¿no? Como decías, hacerlo en plan marketing, es tu clínica y es tu historia y lo haces muy bien, el cómo cambias y hablas simplemente del lipedema y de cómo tratarlo, ¿no? Y claro, hombre, si estás bajo la etiqueta de Aurea Clinic, es que eres tú, Aurea Clinic, ¿no? Y está genial la inversión que haces por ayudarnos. Y que más que agradecértelo, porque ojalá estuviéramos más cerquita sí. para aprovecharnos de esos tratamientos, que nos quedamos con las ganas la última vez por falta de tiempo, pero sí, agradecerte tu tiempo también por estar aquí, por todos los conocimientos que has regalado a todas estas oyentas del Lipi Podcast. Y bueno, que estás invitada a volver cada vez que quieras comentar lo que quieras. El Lipi Podcast está abierto a todas las personas que están aquí en esta vida para ayudarnos, a todas las afectadas y a todos los aliados a que sigan aprendiendo. Pues nada, un placer estar aquí con más. vosotras. La verdad es que yo estoy segura de que este camino cada vez, como he dicho en mi respuesta que le daría a esa niña, ¿no? Cada vez va a ser más fácil para las pacientes del lipedema, y que cuando esto se normalice y la gente ya no sienta que le ha caído un cañonazo encima, sino que es una cosa frecuente y que, bueno, podría estar mejor, pero también peor, pues creo que todo el mundo lo va a vivir mejor y que vamos a ayudar desde una forma positiva y constructiva a estos pacientes con muchas soluciones que van surgiendo, y yo pues intentaré estar aquí para seguir haciéndolo, desde luego. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias y no olvidéis seguirnos, escucharnos y recomendarnos si os ha parecido un episodio súper bueno para recomendar. Exacto. Nos seguimos en las redes sociales y cada 14 días, cada 2 viernes, estaremos en tu plataforma de podcast preferida. Muchas gracias, chicas. Gracias por escuchar un capítulo más del Lipi Podcast. Estamos online por y para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, dejando tus comentarios y compartiendo. Ayúdanos a seguir creciendo y así poder llegar a más personas afectadas del lipedema con información de calidad. Somos el Lipi Podcast, tu podcast del lipedema en español. Entonces creo que ha sido bueno dedicar el tiempo a hablar de esto.